En diciembre de 1944, con la Segunda Guerra Mundial en su punto más álgido, el joven teniente Hiro Onoda recibió una orden que marcaría su vida para siempre. Fue enviado a la isla filipina de Lubang con una misión clara: sabotear las fuerzas enemigas y nunca rendirse. Bajo ningún concepto debía entregarse o quitarse la vida. Esta directiva, aparentemente simple, se convertiría en una sentencia de aislamiento y resistencia que duraría casi 3 décadas. Onoda, entrenado como oficial de inteligencia del ejército imperial japonés, desembarcó en Lubang junto a otros soldados. Las órdenes eran precisas, pero la situación en el terreno era desesperada. Las tropas estadounidenses avanzaban con fuerza y poco a poco, los soldados japoneses fueron siendo eliminados, capturados o se rindieron. Sin embargo, Onoda, fiel a sus instrucciones, se internó en la espesa jungla con 3 compañeros más: Akazu, Shimada y Kozuka. Así comenzó una lucha que continuaría mucho después de que la guerra hubiera terminado. Para Onoda y sus hombres, la rendición de Japón en agosto de 1945 no fue más que propaganda enemiga. Rechazaban cualquier indicio de que el conflicto hubiese terminado. Cuando aviones lanzaban folletos anunciando el final de la guerra, los consideraban un engaño de los aliados. Creían firmemente que los soldados japoneses volverían algún día, que la guerra proseguía en otros frentes y que debían resistir a toda costa. La vida en la jungla era dura, pero Onoda estaba preparado. Sobrevivían cazando, robando comida a campesinos locales y fabricando refugios improvisados. Durante años, se movieron en la oscuridad, esquivando patrullas, enfrentándose a aldeanos y manteniéndose en pie gracias a la férrea disciplina militar inculcada en Japón. Cualquier uniforme, cualquier ruido, cualquier destello podía significar una emboscada. Vivían en constante estado de alerta. Uno a uno, sus compañeros fueron cayendo. Akatsu, el primero en rendirse en 1949, abandonó el grupo y más tarde fue rescatado por las autoridades filipinas. Onoda lo consideró un traidor. Años después, Shimada fue abatido por un disparo de las fuerzas locales, en un tiroteo fortuito en 1954. Solo quedaban Onoda y Kozuka, y durante años vivieron como sombras, como espectros atrapados en una guerra inexistente. Kozuka fue asesinado en 1972 por la policía filipina durante una operación de quema de arrozales, convencidos de que era un rebelde. La noticia de su muerte reavivó el interés por la increíble historia de estos soldados que, aparentemente, aún luchaban la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés envió expediciones, emisarios, incluso familiares de Onoda, pero este se negaba a rendirse sin una orden directa de su comandante. En 1974, un joven aventurero japonés, Norio Suzuki, decidió buscar a 3 cosas: al teniente Onoda, a un panda y al abominable hombre de las nieves, en ese orden. Milagrosamente, encontró a Onoda en la selva de Lubang. Suzuki le explicó que la guerra había terminado hacía casi 3 décadas, pero Onoda no lo creyó. Le dijo que solo obedecería una orden directa de su superior. La historia conmovió a la opinión pública japonesa. El gobierno local localizó al antiguo comandante del teniente, el mayor Yoshimi Taniguchi, quien ahora trabajaba como librero. Taniguchi viajó a Lubang y, vestido con su uniforme militar de la época, se presentó ante Onoda en marzo del año 1974. Allí, le dio la orden formal de cesar las hostilidades y entregar las armas. Por fin, Onoda aceptó. Vestido con su uniforme militar, perfectamente conservado, Hiroo Onoda emergió de la selva. Entregó su espada, su rifle Arisaka 99 a un funcional, varias granadas y más de 500 balas. Tenía 52 años y había pasado 29 años en guerra contra enemigos que ya no existían. Fue recibido como un héroe por parte del público japonés.
mientras otros lo consideraban un símbolo de una ideología ya superada, la del militarismo extremo del Japón imperial. El gobierno filipino lo indultó, a pesar de que durante su vida en la jungla había causado la muerte de al menos 30 personas en enfrentamientos con las fuerzas locales. Onoda regresó a Japón, pero no pudo adaptarse a la sociedad moderna. El país que había dejado ya no existía. El Japón de los años 70 era un país pacifista, industrial, tecnológicamente avanzado y completamente diferente al que él recordaba. Desilusionado, se trasladó a Brasil, donde vivió durante años como agricultor. Allí fundó una escuela de supervivencia. Décadas después, Onoda regresó finalmente a Japón, donde vivió una vida tranquila, escribió sus memorias y se convirtió en una figura legendaria. Murió en el año 2014, a los 91 años. Su historia sigue siendo una de las más extraordinarias del siglo XX, no solo por la resistencia y la disciplina que demostró, sino porque encarna la tragedia de una guerra que marcó a generaciones y dejó cicatrices profundas en la identidad de millones de personas. El caso de Hiro Onoda es un espejo que refleja hasta dónde puede llegar el deber malentendido, la obediencia ciega y el peso de una ideología militar. Es la historia de un hombre que sobrevivió a la guerra, pero quedó atrapado en ella durante casi toda su vida. Su selva no fue solo un escondite, sino una prisión mental construida con órdenes, miedo y lealtad. La historia de Onoda también plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan lejos puede llegar una persona por una idea? ¿Qué significa la lealtad cuando se convierte en negación de la realidad? ¿Cuánto tiempo puede resistir un ser humano aislado del mundo, con la certeza de que su sacrificio es parte de una causa mayor?